seguimos con la tercera entrega de Obras con Historia, dedicada a la colección de mascarones de proa de nuestro museo. En esta oportunidad nos adentraremos en los aspectos simbólicos de los mascarones, que son los más intrigantes y seguramente son los que ustedes estaban esperando. Ya vinimos comentando que los mascarones tenían varias funciones en el barco. Una era la función práctica y más evidente, que es la de adornar e identificar al barco. Pero luego había una función metafórica o simbólica, que es la que tiene que ver con la protección de la tripulación, y es la que más nos interesa a nosotros. Parece ser que los supersticiosos marineros a bordo verdaderamente creían que su mascarón los defendía de los peligros que pudieran atravesar hasta llegar a buen puerto. Es decir, que el mascarón se desempeñaba como custodio de la nave. De esto se deduce la inclinación que todos los mascarones tienen por su ubicación bajo el palo bauprés, en la punta delantera del barco, que es la proa. Mascarones los hay de todos los tamaños, dependiendo de la envergadura de las embarcaciones a las que hayan pertenecido. La mayoría de las piezas de nuestra colección corresponden a pailebotes, que son pequeñas naves de vela muy parecidas a las goletas, pero con la proa más pequeña. Sus principales ventajas son la velocidad y la facilidad con la que se maniobran. Pero tenemos también mascarones que formaron parte de balandras, de goletas, de buques, de vapores. Lo importante es que en todos los casos los mascarones tienen la mirada en alto y dan un paso al frente, con el que orientan y guían la misión hacia el horizonte. Así es que consiguen inspirar fuerza y confianza en los navegantes para afrontar los desafíos inesperados de la naturaleza. Pero si hablamos de simbología, la cosa se pone más atractiva aún. Tenemos algunos casos muy significativos que son las alegorías. Con ellas me gustaría comenzar. Las alegorías son aquellas ideas abstractas que se materializan bajo la imagen de figuras humanas. Una de ellas es la abundancia. La vemos con su cornucopia desbordante de flores y frutos maduros que auguran las buenas cosechas, la fecundidad, la fertilidad de la tierra. Fíjense que la abundancia responde a esa tipología del putti italiano, ese angelillo regordete que tanto pobló los techos barrocos. Otra alegoría destacada es la República, con su gorro frigio. La vemos en esta maqueta realizada para el buque escuela Presidente Sarmiento, aquella famosa fragata construida en astilleros ingleses que aún podemos visitar hoy en Puerto Madero. La figura es la de la clásica mujer, semidesnuda, envuelta en una túnica, y remite a la antigua iconografía de diosa guerrera, que se identifica con las virtudes de combate porque lucha para alcanzar los valores defendidos por las naciones modernas, la libertad, la igualdad y la fraternidad. La fama italiana también representa a una diosa, en este caso Atenea, que ostenta su armadura con capa, casco con penacho y sandalias militares. Además de la espada, llevaba una lanza de metal entre sus manos que en algún momento fue retirada y fundida. Pero no todos los mascarones del Museo Quinquela pertenecen a una tradición neoclásica que remita a los dioses de la antigüedad griega y latina, sino que la gran mayoría elige personajes mucho más vinculados con el ideario popular de los productores y los usuarios de los mismos mascarones. En estos personajes podemos ver reflejada la dinámica migratoria familiar que estrechaba los lazos con el viejo continente, ya que, como trabajamos en bloques anteriores, el puerto de la Boca era el punto de conexión entre dos concepciones del mundo, ¿sí? Dos concepciones muy diversas. Podríamos decir que por un lado estaba la cosmovisión incipientemente porteña y por el otro lado la europea, sobre todo la italiana. Entonces la tradición termina siendo solo un puntapié para elaborar de manera sumamente activa a los propios personajes de este barrio de inmigrantes que crecía y se organizaba en torno a la actividad portuaria.
Basta con observar a Pascualito o a Comercio para apreciar los bigotes a la usanza itálica que eran vistos diariamente por el barrio. Ahora bien, también podemos encontrar en la colección la presencia de la heráldica. Por ejemplo, en Comercio Concordia aparecen los hijos del capitán, rodeando un escudo con las letras iniciales de sus nombres. Más literalmente encontramos el escudo argentino y la representación de la Lombardía en el mascarón titulado como esa región italiana. Por otro lado, podemos decir que escasea la representación de personajes célebres o reconocidos por el pueblo. Contamos con un único caso en esa dirección, que es el de Bartolomé Mitre, político, historiador y primer presidente de la Argentina. Aquí vamos a suspender por un rato nuestro desarrollo para encontrarnos la próxima con el último eje de estudio sobre los mascarones de proa. Siempre en Obras con Historia, donde aprendemos cada vez más sobre las colecciones del Museo Quinquela.